Educación básica a distancia en tiempos de COVID. Centro Universitario Allende, licenciatura en Derecho, primer cuatrimestre. Materia, Metodología de la Investigación. Catedrático, Sergio Jaén Castillo. Alumna, Esmeralda Reyes Estrada. Situación problema. El 31 de diciembre del 2019 fue notificado el primer caso de COVID-19 en el mundo, específicamente en Wuhan, China, donde comenzaría una pandemia que iba a paralizar a todo el mundo. Para el 27 de febrero, nuestro país registraba el primer caso de COVID en la Ciudad de México, pero no fue hasta el 23 de marzo cuando el gobierno mandó a confinamiento social a todo el país, generando el cierre masivo de lugares sociales, cines, teatros, escuelas, y dejando solamente actividades esenciales como el sector salud, algunos comercios, entre otros. La educación fue un tema muy preocupante, ya que nos encontrábamos a medio ciclo escolar y se buscó una estrategia para poder continuar con desde casa. Pero la pregunta que yo elegí para este tema es: ¿la educación básica a distancia es igualitaria para todos y la falta de recursos ocasiona rezago o deserción escolar? Objetivos. Mi objetivo general fue analizar las estrategias empleadas por el gobierno para continuar con la educación desde casa ante la pandemia que actualmente se vive en el mundo y las consecuencias de la educación a distancia. Y mis objetivos específicos fueron 3. El primero fue analizar y determinar si se cumplen con los objetivos planteados con la estrategia Aprende en Casa 2. Determinar si la educación que se brinda es igualitaria o eficiente para nuestros niños y niñas. Y analizar si los niños cuentan con los recursos necesarios para recibir una educación de calidad. En mi marco referencial puse específicamente 3 investigaciones que a mí me parecieron muy interesantes. Una nos va a hablar sobre la educación, los objetivos que tiene. El segundo, como pueden observar aquí, específicamente la ley ya lo va a especificar cada una de sus características que tiene que tener la educación, como que tiene que ser gratuita, igualitaria, entre otras. Aquí están los cuadros para que observen un poquito sus conceptos importantes que encontré sobre este documento. Y la última es sobre el tema de pobreza, cómo va a influir en la educación, cómo va a influir en otros aspectos importantes, pero específicamente cómo va a afectar el índice de pobreza en la educación. Entonces son tres PDFs que para mí me parecieron muy interesantes y que pueden fungir perfectamente como antecedentes empíricos en esta investigación. Mi marco teórico. Este tema tiene muchas líneas a seguir y muchas que cubrir. Intentaré enfocarme y no perder el hilo. Lo haré de manera hipotético-deductivo porque a mi consideración es el método más completo, ya que planteo una hipótesis que se puede realizar de varias maneras y posteriormente comprobarla. De esta manera será más sencillo describir y explicar la situación que se vive en las zonas urbanas o como semiurbanas con referencia al tema de la educación a distancia y como consecuencia de la pandemia a causa del SARS-CoV-2. También la información que contiene esta investigación la recopilé principalmente de material obtenido de experiencias presentadas a raíz de la pandemia. A través de plataformas utilicé también algunos PDFs, tesis, libros digitales, investigaciones de universidades. Y por último también realicé encuestas y entrevistas que son una parte esencial en esta investigación, ya que estas nos van a guiar y nos van a dar un panorama no muy certero porque cada persona va a tener un punto de vista diferente, pero sí nos va a acercar un poco más a cómo se está viviendo este proceso educativo por parte de no solamente maestros, sino también contemplé en este caso la opinión de madres, padres y alumnos. Metodología. Para mi investigación utilicé un enfoque de investigación cuantitativo. Durante mi investigación recopilé las opiniones de los padres, madres y alumnos y maestros mediante el uso de herramientas estadísticas, en este caso la encuesta, sobre el sistema a distancia y las estrategias que ha empleado el gobierno.
como la estrategia que ya les he mencionado, que se utiliza mucho, Aprende en Casa 2, o las famosas clases en televisión, y así medir su eficacia, aprendizajes y recursos e igualdad de circunstancias para los niños y niñas, para que estos puedan obtener una educación de calidad. Organicé mi proyecto partiendo de lo particular a lo general, para llegar a una conclusión general de los datos obtenidos e identificar qué tanto ha afectado el aprendizaje de los alumnos, la situación que estamos viviendo actualmente y los factores que contribuyeron. También el diseño de mi investigación fue de tipo no experimental. Al plantear los objetivos de mi investigación, en donde voy a analizar las estrategias para continuar con la educación y los factores que ayudan o interfieren con un buen proceso de aprendizaje, utilicé un modelo transversal, ya que tenía que recolectar por medio de encuestas y comparar por medio descriptivo y cuantitativo. Una vez planteado mi diseño investigativo, continuaré con la toma de muestra, la cual se clasifica como probabilística aleatoria simple. Encuesté a 30 personas de diferentes entornos sociales que viven situaciones diferentes y que tienen acceso a diferentes recursos para el proceso educativo, para poder obtener no solamente un punto de vista o una opinión, sino abarcar esta otra parte de los diferentes entornos que se viven por la desigualdad económica que se vive en México. Y pues una vez que definí mi muestra, voy a proceder a recolectar los datos obtenidos. Apliqué una encuesta utilizando las tecnologías de la información y la comunicación por seguridad de las personas encuestadas, la cual consta de 10 preguntas cerradas para que fuera más fácil de ser contestadas e interpretadas en gráficas. En total fueron un total de 30 personas que fueron encuestadas, 10 madres, 10 maestros y 10 alumnos. Análisis de información. Una vez que apliqué y tabulé las encuestas, voy a realizar el análisis de cada una de las variables mediante el método estadístico. Utilicé gráficas de barras y porcentajes para cada una de las preguntas. Pues bueno, ahora vamos a empezar a analizar cada una de las preguntas que yo realicé a estos madres, alumnos y maestros, que como les comento, yo elegí a 10 de cada uno para obtener una opinión más certera sobre estas preguntas. Como podemos ver, la primera que yo les planteé fue ¿qué opinas de la educación a distancia? Podemos apreciar que el 10% opina que es una educación deficiente, el 20% considera que es eficiente, el 37% considera que es una educación buena y el 33% opina que es una educación regular. Ahora, la siguiente pregunta que les hice fue ¿cuentan con los recursos necesarios para la educación a distancia? Ellos me contestaron que el 30% a veces, 33% no y el 36% sí. Aquí vemos un claro contraste que queríamos ver utilizando a 10 de cada uno, porque claramente todos viven situaciones diferentes. Encuesté a personas que viven en comunidades rurales que de verdad es muy difícil el acceso, y otras personas que la verdad cuentan con todos los recursos necesarios, y es por eso que el contraste se ve tanto al realizar esta pregunta. La tercera pregunta y cuarta tienen que ver, dice ¿cómo observas el aprendizaje obtenido? Muchos concluyeron de nuevo en que el 27% avanzó sus niños, tan solo el 40% dijo que retrocedieron en el aprendizaje y el 33% consideran que sus niños se quedaron igual, no han avanzado ni retrocedido. Yo les pregunté qué factores influyeron, ellos me contestaron que el 27% es por el apoyo, el 57% es una falta de atención y el 17% es una falta de interés por parte ya de los alumnos. Esto nos habla de que la estrategia es buena, pero no lo suficiente como para cubrir estas necesidades que se tienen, como la falta de atención o de interés por parte ya sea de los alumnos o padres de familia en casa, ya que pues todos viven circunstancias diferentes.
Después la siguiente pregunta que les realicé fue: ¿tienes dificultades para entender las clases y actividades? De nuevo obtenemos un contraste bastante similar. El 27% me contestó que no, el 37% que sí y el otro 37% a veces. Esto de nuevo es porque la estrategia es buena, pero hace falta algo más para que las madres de familia que trabajan con los pequeños obtengan un apoyo para que puedan continuar con ese proceso de aprendizaje en casa. Una pregunta que para mí es muy importante es: ¿cómo te sientes emocionalmente? Esta pandemia y este cierre masivo vino a cambiar la forma y la rutina de muchos niños pequeños. Es por eso que yo les pregunté cómo se sienten emocionalmente, ya que el encierro, el no continuar con una rutina como la tenían y el estar trabajando constantemente en casa para ellos es muy complicado. Tan solo se ve que el 60% me contestó que estaba estresado, el 33% cansado y el 7% tranquilo. Esto de nuevo es por las situaciones que se viven en casa. Muchas madres de familia tienen 2, 3, 4 hijos que tienen diferentes niveles educativos y esto les causa un estrés, o ponen atención a un pequeño o ponen atención a otro. Entonces esta situación sí es bastante complicada para ellas. La siguiente pregunta fue: ¿recibes el apoyo necesario? El 34% me contestó que en ocasiones, el 28% que no y el 38% que sí. De nuevo, vemos una clara laguna en esta estrategia, ya que no se cuenta con de nuevo los recursos necesarios para poder apoyar correctamente al padre o alumno o maestro que está impartiendo clases a veces desde casa, que es más complicado, y poder llevar este proceso. ¿Qué hace falta para que ocurra un proceso correcto de aprendizaje? Muchos me contestaron que, más para ser exactos, el 52% interacción, el 30% paciencia y el 19% un ambiente tranquilo. ¿Por qué en este caso ganó la interacción? Muchas madres de familia, maestros y alumnos opinan que es importante estar interactuando constantemente con otras personas, porque eso va a enriquecer su proceso de aprendizaje, sus relaciones sociales, y va a hacer que el niño tenga un desarrollo cognitivo mejor. Entonces es por eso que se considera en este caso que la interacción es la clave para que un niño tenga un correcto proceso de aprendizaje. Ya por las últimas preguntas que les realicé: ¿consideras que todos reciben la misma educación? Claramente vemos un 54% que no y un 46% que sí. Esto de nuevo es por las diferentes circunstancias y entornos sociales en las que cada una de ellas, de estas personas encuestadas, viven. No todas tienen la misma posibilidad, los mismos recursos. Entonces es por eso que el contraste se ve así. Y la última que les realicé fue presencial o a distancia, y vemos un claro 100% que quieren regresar a presenciales. Esto porque, como vimos en las encuestas anteriores, la interacción, el que estén en un ambiente tranquilo, cómodo o apto para su desarrollo es importante. Que no se sientan en un ambiente estresado, que estén cansados o simplemente necesitan. Muchos de ellos viven situaciones en casa muy difíciles y la escuela es un buen escape para ir a aprender, ¿no? Como conclusiones, el resultado obtenido sustenta la investigación de la Universidad de Guanajuato, en donde nos indica que los niveles o índices de pobreza humana van a influir en temas muy importantes como la salud y la educación, en el rendimiento y la asistencia a la escuela, lo que afecta en su proceso educativo, generando un rezago escolar en los niños y niñas. Las estrategias empleadas por el gobierno son buenas, pero deben contemplar a todos los sectores, ya que en México no todos tienen las mismas oportunidades. Muchas de las comunidades son marginadas e incluso algunas están incomunicadas. Otros factores importantes es la situación que se vive en casa, ya que, como pudimos ver en las gráficas, muchos niños no han avanzado o han retrocedido en su aprendizaje debido a que no cuentan con las herramientas o el apoyo
el ambiente o la motivación para continuar su educación. Finalmente, la situación actual es muy complicada, no solo para los alumnos, también para los padres que no saben o no tienen las herramientas, el interés o el tiempo necesario para dedicar a sus pequeños. Todos prefieren volver a clases presenciales, ya que el desarrollo social y la interacción es parte importante de su educación. De nuevo podemos ver que pues en esta investigación sí es importante que todos tengan el mismo acceso a los recursos, ya que esto va a generar un rezago educativo, que todos tengan un ambiente tranquilo en donde desarrollarse, que tengan el apoyo y las herramientas necesarias, porque aunque esta sea una buena estrategia que plantee y que resuelva por el momento el tema de la educación en tiempos del COVID, ciertamente va a dejar afuera a muchos sectores vulnerables o ciertas comunidades marginadas en donde ni siquiera hay pues luz, ciertamente por querer ser vanguardistas y olvidarse de esa parte importante de la sociedad y que es la que más necesita pues nuestro apoyo. Y por último tenemos la webgrafía, algunos sitios de internet que consulté, algunos PDFs, tesis de algunas universidades en donde me basé para mi investigación. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.